todas y a todos. Hoy vamos a tratar la vida de una mujer fundamental en el movimiento feminista, una escritora, profesora, periodista y política que puso de relieve el rol de la mujer y la importancia de alcanzar metas hasta ese momento inalcanzables, como el voto de la mujer, su educación. Carmen de Burgos nació en Rodalquilar, en Almería, pero nunca se supo demasiado bien si fue el 10 de diciembre de 1867 o de 1879. Su padre era José Burgos Cañizares, vicecónsul de Portugal, ni más ni menos, y su madre era Nicasia Nieto. La familia obtenía su riqueza de la explotación de minas. Carmen amaba tanto su hogar, su tierra, su gente, que cuando empezó a escribir, todos estos escenarios aparecieron en sus novelas. Estudió muchos años. Mientras otras muchachas no podían tener acceso a la educación, Carmen fue a los mejores colegios. Al poco tiempo, cuando todavía era una muchacha, se casó con el periodista Arturo Álvarez Bustos. Entonces tuvo su primera oportunidad como escritora. Empezó a trabajar en el periódico Almería Bufa, que era propiedad de Arturo. Entre ambos escribían artículos reivindicativos. Tuvo a su hija María en 1895, pero ya por entonces Carmen era muy infeliz en el matrimonio y ambos se separaron a finales de siglo. La educación es fundamental para labrarse un futuro. Hay que aprovechar el colegio, el instituto, la universidad para aprender nuevas cosas y aplicarlas en la vida. Eso es lo que hizo Carmen de Burgos a lo largo de su infancia y de la adolescencia. Por eso llegó tan lejos. Para Carmen, lo más importante eran sus estudios, más incluso que su matrimonio. En Granada se sacó los títulos de maestra elemental y maestra superior. Seguía escribiendo en periódicos. En 1901 consigue entrar a trabajar de profesora en la Escuela Normal de Guadalajara. Y ese es el momento que más ajetreo tuvo su existencia. Por entonces a Carmen le interesa todo aquello que tiene que ver con la cultura. Viaja muchísimo a Madrid para relacionarse con escritores, actores, con gente de letras. Además, se desplaza a Francia, a Italia, a Suiza para ampliar sus estudios. Pero Carmen no solo es inteligente, sino que además está interesada en la comunicación con colectivos desfavorecidos. Así que aprende el lenguaje de sordomudos y ciegos. Ya por entonces era una guerrillera, iba en contra de todos los métodos de enseñanza anticuados. Propone nuevas formas de estudiar muy distintas a las usadas hasta ese momento. En 1909 se traslada a la capital y es nombrada profesora especial en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Da clases de Historia del Arte y de Letras. Carmen consiguió ser una gran profesora, pero lo que en realidad le apasionaba era la escritura. Con un puesto de trabajo consolidado, ahora podía dedicarse a escribir para la prensa y para las editoriales de libros. E hizo de todo: traducciones, cuentos, artículos para periódicos. Fue amiga de Blasco Ibáñez, así que colaboró en su editorial Sempere. Ya que colaboraba con tantos periódicos, el director de El Diario Universal la contrató como redactora. Así, Carmen de Burgos se convirtió en la primera mujer periodista fija en una redacción. La mayoría de sus artículos los firmaba con el seudónimo de Colombino, con el que se hizo muy famosa en toda España. Como periodista, acompañó al rey Alfonso XIII a Almería y fue la primera mujer en cubrir una guerra. Carmen estuvo al norte de Marruecos, en la guerra de Melilla, e informó de la Primera Guerra Mundial. Carmen era una auténtica superheroína. A Carmen de Burgos le encantaba viajar, sobre todo por Europa. De ahí surgió uno de sus primeros libros, Por Europa, publicado en 1910. Carmen empieza a luchar por los derechos de la mujer. Es recibida por el Papa Pío X, por el presidente de Portugal, pero su mayor obsesión es dar charlas por España defendiendo la posición de la mujer, tanto en el ámbito doméstico como en lo profesional. Carmen promueve el divorcio y pide abiertamente que la mujer pueda votar, algo que hasta ese momento tenía vetado. En su columna de opinión del Diario Universal, entrevista a Miguel de Unamuno, Pío Baroja o Emilia Pardo Bazán y les pide su opinión
sobre la libertad del sexo femenino. La respuesta es apabullante. La mujer tiene tanto derecho como el hombre a divorciarse. En 1907 dedica otra de sus columnas, esta vez en el periódico El Heraldo, a la encuesta sobre el voto femenino. A partir de ese momento, Carmen de Burgos participa en marchas, charlas y coloquios en pro del sufragio femenino. Llegó incluso a alzar la voz a las puertas del Congreso de los Diputados. Otras causas que apoyó nuestra protagonista fueron los derechos de la infancia o la abolición de la pena de muerte. Carmen de Burgos se convirtió en una voz autoritaria e importantísima en una época en la que las mujeres eran marginadas. Pero era tal su carácter que se granjeó la amistad de políticos y escritores como Rubén Darío o Blasco Ibáñez. Además, creó una tertulia literaria llamada Los Miércoles de Colombine. Carmen de Burgos cada vez escribe más. Acumula más de un centenar de novelas cortas, libros de viajes, biografías, traducciones y artículos de periódicos. Escribe muy rápido. Por eso, algunos críticos alegaron que a sus textos les faltaba algo de estilo literario. Algunos de sus libros más populares fueron Los Inadaptados, El honor de la familia, El abogado, Los usureros o Ellas o ellos y ellos o ellas. Carmen continúa luchando a favor del movimiento feminista. Para ella, la mujer solo podía alcanzar la libertad a través de la educación. El 8 de octubre de 1982, durante una charla sobre educación sexual en el Círculo Radical Socialista, Carmen de Burgos se siente mal y debe trasladarse a su domicilio. Los médicos no pudieron hacer nada por ella. Moriría poco después, a los 64 años de edad. Fue enterrada en Madrid. Acudieron a ofrecer sus respetos políticos, escritores, gente de la cultura de la época. Clara Campoamor, una de sus mayores seguidoras, pidió que su nombre bautizara una calle de Madrid. Por desgracia, en España se derogó la República. Llegó la dictadura. Carmen de Burgos era revolucionaria, una mujer adelantada a su época. Y eso no fue bien visto por el nuevo régimen. Franco se encargó de que su nombre fuera ignorado y borrado de los libros de historia. Sus obras desaparecieron de las bibliotecas y de las librerías. Pero Carmen de Burgos ya era una leyenda. Y a las leyendas nunca se las vence. Su voz quedó para siempre en la sociedad y sus mensajes conformaron el movimiento imparable conocido como el feminismo. Un movimiento que cambió nuestra sociedad, dio relevancia a la mujer e hizo de España un país más moderno y comprometido con las causas sociales.